El otro cuadro que nos ocupa de características infecciosas es la sinovitis transitoria de cadera. En este caso, la etimología nos ayuda también bastante, puesto que su propio nombre nos indica sus características. En primer lugar, el término sinovitis implica inflamación de la sinovial. En segundo lugar, transitoria, nos traduce que la tendencia es hacia la resolución del cuadro. Es el más frecuente de todos los cuadros de cadera infantil. Se da en niños pequeños en torno a los 3-4 años, y si la artritis séptica recuerda a un cuadro de gravedad, la sinovitis transitoria todo lo contrario, es mucho más leve. De hecho, se postula un origen autoinmune como respuesta a una infección vírica ocurrida durante las semanas previas. De ahí su asociación, 70% de los casos con infecciones de vías respiratorias altas, otitis, sinusitis o un 30% con estados alérgicos. En cuanto a la clínica, podemos ver en nuestra tabla que se trata de una clínica común para la sinovitis transitoria, la enfermedad de Perthes y la epifisiolisis femoral proximal, porque cualquier cuadro de cadera infantil cursará con dolor, limitación a los movimientos, cojera o claudicación de la marcha signo y marcha de Trendelenburg. En cuanto al diagnóstico, es de exclusión, puesto que lo importante es destacar otros cuadros más graves como la artritis séptica del lactante, lo cual puede hacerse mediante analítica o la ausencia de fiebre, mientras que para diferenciarlo de la enfermedad de Perthes o la epifisiolisis, una radiografía simple suele ser suficiente. En cuanto al tratamiento, es autorresolutivo mediante reposo en descarga y antiinflamatorios, siendo la evolución favorable en pocas semanas. En caso contrario, deben barajarse otros diagnósticos. En cuanto a dos cuadros de sobrecarga, la enfermedad de Perthes y la epifisiolisis femoral proximal, el primero se da en niños también pequeños en torno a 5 o 6 años. Generalmente se asocia a una talla corta en relación a su edad, aunque ésta se normaliza en la edad adulta. La obesidad también se ha visto como factor predisponente. Lógicamente, cuanto más peso del niño, mayor sobrecarga. En cuanto a la clínica, ya hemos hablado anteriormente. Es una clínica común para el resto de cuadros y lo más importante, el diagnóstico se realizará en función de las características radiológicas. En este caso podríamos hacer un símil de la enfermedad de Perthes con otro cuadro del adulto, como es la necrosis vascular, pues tienen bastantes cosas en común. Por ejemplo, el diagnóstico precoz se realiza mediante resonancia nuclear magnética, y las diferentes fases por las que evoluciona la cadera son similares a las del adulto. Una fase preradiológica, una fase de esclerosis, una fase de colapso y una última fase que, a diferencia de la del adulto, es de remodelación. Es decir, la cabeza tiene cierta capacidad para regenerarse una vez destruida. A la hora del tratamiento, la medida principal es la vigilancia o detección de forma precoz de complicaciones como puede ser la rigidez, la subluxación. Enfermedad de Perthes. En esta radiografía podemos observar una enfermedad de Perthes bilateral, lo cual ocurre en torno al 20% de los casos, en fase destructiva. En esta otra vemos cómo la cadera izquierda se encuentra afecta también de una enfermedad de Perthes en un estadio 3 de Cateral o B de la clasificación de Herring del pilar lateral, que no son más que sistemas de clasificación que cuantifican el grado de destrucción de la cabeza femoral. Por último, la epifisiolisis femoral proximal es quizá el cuadro de más fácil diagnóstico y que tenemos que recordar siempre en nuestra memoria en forma de foto típica. Varón adolescente, 13-14 años, gordito, con dolor referido a la rodilla. Es característico que estos niños tengan un cierto retraso en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En un 10 y 15% de las ocasiones se explica por alguna alteración endocrina. La clínica es la misma que para la sinovitis o la enfermedad de Perthes, con la salvedad de que pueden presentar una actitud de la pierna en acortamiento y rotación externa, sobre todo en los cuadros agudos o los más evolucionados, mientras que el diagnóstico se realiza también a través de la radiología.
En este caso, nuestro símil debe realizarse con otro cuadro del adulto, como es la fractura de cuello femoral, empezando por la clínica con presencia de acortamiento y rotación externa, al igual que las fracturas de cadera, el diagnóstico y el tratamiento que siempre será quirúrgico, al igual que las fracturas subcapitales del fémur mediante fijación con tornillo canulado más menos reducción cuando hay desplazamiento de más de un 50%. Este tratamiento lo podemos encontrar descrito también como epifisiodesis in situ, puesto que el efecto que se crea al colocar un tornillo que genera comprensión a nivel de la fisis es el cierre de la misma para evitar su desplazamiento y la progresión del cuadro. Hoy en día se prefiere un solo tornillo, pues parece suficiente para la fijación e igualmente no deben realizarse manipulaciones intempestivas e innecesarias si no es grande el desplazamiento, puesto que aumentaríamos una potencial complicación que además es la más frecuente en la epifisiolisis femoral proximal, la necrosis ósea avascular, que junto con la condrolisis son las dos complicaciones más frecuentes. Epifisiolisis femoral proximal. Aquí podemos ver la imagen de esta deformidad típica en acortamiento, rotación externa y cómo se manifiesta radiológicamente con un ascenso y la rotación externa en la parte distal a la cabeza femoral en relación con la fisis. En estas radiografías con afectación de la cadera izquierda podemos observar cómo, si prolongamos la parte superior del cuello femoral mediante una línea, en la cadera patológica esta será tangente a la cabeza femoral, mientras que si lo hacemos en la cadera normal, esta línea será secante a la cabeza. Es lo que se llama el signo o línea de Klein. Osteocondrosis. Cambiando de nuevo de tema, otro cuadro característico de la infancia son las osteocondrosis. La lista de este tipo de cuadros es extensa, por lo tanto simplemente nos limitaremos a recordar las más frecuentes y a repasar las características generales, puesto que son comunes para la mayoría. Y es que la gran mayoría de estos cuadros se da en pacientes jóvenes, varones, son de buen pronóstico y por tanto de tratamiento conservador, ya que la gran mayoría se resuelven con la madurez ósea. Hay algunas excepciones, como es la enfermedad de Freiberg o Kohler-II, que afecta a la cabeza del segundo metatarsiano y es más frecuente en niñas, y la enfermedad de Kienbock, que tiene de excepción que no se da en gente joven sino en adultos y es de mal pronóstico, precisando la mayoría de las ocasiones de intervención quirúrgica. Como hemos dicho y puede verse en este listado, son muchas las osteocondrosis descritas a lo largo de los años, pero nos limitaremos a recordar las más frecuentes, sobre todo repasando su localización, puesto que ya hemos visto las características comunes para la gran mayoría de ellas. De todas estas, la más frecuente es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que afecta a la tuberosidad tibial anterior, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes que hacen deporte que genera gran tracción del tendón rotuliano sobre dicha tuberosidad, como por ejemplo el fútbol. La enfermedad de Koenig u osteocondritis disecante de rodilla es también relativamente frecuente y afecta sobre todo la región externa del cóndilo femoral interno en la rodilla. La enfermedad de Kienbock es la necrosis del semilunar. La enfermedad de Sever afecta a niños pequeños que tienen gran actividad deportiva y afecta la tuberosidad posterior del calcáneo. La cifosis de Sewerman afecta las carillas vertebrales y origina una cifosis progresiva. La enfermedad de Panner afecta al cóndilo humeral, mientras que la enfermedad de Blount, también denominada tibia vara, afecta la región medial de la fisis proximal de tibia. Aquí podemos ver la imagen radiológica típica de una osteocondritis disecante de rodilla o enfermedad de Koenig, la cual cursa con varios estadios, siendo en los casos avanzados necesaria la intervención quirúrgica, generalmente por vía artroscópica, para evitar el desprendimiento del fragmento que puede quedar libre intraarticularmente. En este caso podemos observar la protrusión y el desplazamiento de la zona de la tuberosidad tibial anterior,
y cómo por imagen de resonancia se observa la inserción del tendón rotuliano y las tracciones que origina a dicho nivel. Enfermedad de Kienbock. Enfermedad de Kienbock o necrosis del semilunar. Enfermedad de Sever. Enfermedad de Sever a nivel de la tuberosidad posterior del calcáneo. Enfermedad de Panner. Enfermedad de Panner u osteocondrosis del cóndilo humeral. Pie zambo. Por último, para acabar con el tema de ortopedia infantil, pasamos a hablar del pie zambo, una patología relativamente frecuente y generalmente corregible, siempre que se inicie tratamiento corrector de forma muy precoz. En este caso, para recordar las características deformativas del pie zambo, nos viene muy bien una regla mnemotécnica que dice del pie zambo que es como EVA y que hay que reducirlo rápidamente como va el AVE, tren de alta velocidad, puesto que es un pie equino, varo, adducto y cabo, y hay que reducirlo o empezar con maniobras de reducción con yesos desde la primera semana de nacimiento. En primer lugar, debe corregirse el adducto, en segundo lugar, el varo, y en tercer lugar, el equino. Si conocemos las características del pie zambo, nos será muy fácil recordar las características del pie plano, puesto que son completamente opuestas, ya que es talo a nivel de la tibio-astragalina, valgo a nivel de la subastragalina, abducto del antepié, y lógicamente con un hundimiento del arco plantar, es decir, un pie plano. Pie plano flexible. En esta diapositiva podemos observar todas las deformidades comentadas, como son el aplanamiento del arco plantar, el valgo del retropié o talón, el abducto del antepié y la contractura del Aquiles. Tratamiento pie plano. En cuanto al tratamiento del pie plano, simplemente decir que éste puede ser flexible cuando corrige con el test de Jack o test de flexión dorsal del primer dedo, o con la maniobra de puntillas, mientras que si no corrige, estaremos ante un pie plano rígido, siendo la causa más frecuente una coalición tarsal astrágalo-escafoidea o calcáneo-astragalina. En cualquier caso, lo que debe quedar claro es que si un pie plano, tanto rígido como flexible, es no doloroso, no precisa tratamiento corrector de ningún tipo. En caso de un pie plano contracto o rígido del adolescente o del adulto que sea doloroso, el tratamiento consistirá en resecar la coalición e interposición de partes blandas.